vamos a decir que las fallas pueden ser diferentes. Pueden haber las que se llaman falla al corte por punzonamiento, de corte local y falla general. Y dependen de la densidad. Ejemplo, esta es una falla general. Resulta que aplico la carga y se deforma y en algún momento llega a un valor máximo y disminuye. Y digo, yo ya he visto eso al ver la resistencia al corte misma en función de deformación. Hay un pico, ¿no? Queda muy claro cuál es el pico y está ahí. Y detrás, este tipo de falla. Se da una cuña ahí, primero una parte, luego la otra, pero finalmente una cuña que empuja a otras y termina arriba. Este tipo, con ese pico y esa situación, es una falla general. Y hay otras que no involucran un pico, sino que va aumentando y esas son locales. Y lo que se ve abajo es más pequeño y aquí ya no existe esas porciones, más pequeño, pero igual, algo así. Y por último, el punzonamiento solo describe algo así, la falla de ese estilo. Entonces, eso, dependiendo la densidad, especialmente que haya del suelo abajo, va a haber una u otra forma. Y así aparece la falla general, local y por punzonamiento. Y aquí dice, en forma general, esa gráfica que hemos visto antes, según Coduto, es esto. Las fundaciones emplazadas en arcilla son gobernadas por el caso de falla general, arcilla. Pero en arenas, dice, primera idea, con densidad relativa mayor que 67, general, 30 a 67, local, y densidad relativa menor a 30, punzonamiento. Entonces, muy poco denso, punzonamiento, algo más denso, local, y muy denso, falla general. Entonces, esos son los tipos de falla que uno puede ver y a eso se refiere. Entonces, ¿cómo hacemos los cálculos? Pues primero utilizamos métodos teóricos, luego aproximaciones semiempíricas y por último aproximaciones empíricas. Los métodos teóricos representan elementos finitos, líneas de deslizamiento, método de análisis límite, equilibrio límite. Y muy rápidamente tomamos uno de ellos, el análisis límite, y decimos han sido pensados en placas de metal, por ejemplo, en el que uno ve la placa de metal, pone una carga y supone que se va a deformar así. Si además dice la resistencia es constante y se tiene un modelo de movimiento, la carga que uno puede poner, fuerza entre área, carga, es 5,76 de la resistencia. Entonces uno dice, con ese modelo, que es una solución de borde superior, a través de la resistencia uno puede calcular, hay una relación entre resistencia y lo que uno aguanta en una placa. Por otro lado, en otra placa, uno puede decir, si pongo esa carga, puede fallar por acá. Y al hacer los modelos, no entremos a eso, son soluciones teóricas, uno dice, esa carga que puedo colocar es 5,14 de la resistencia. Entonces, de ahí viene que hay un borde superior y un borde inferior. Un extremo va a fallar así, en el otro extremo así, y cualquier cosa entre medio. Entonces, ahí se dice, matemáticamente se puede llegar a modelos de deformación y falla, y tengo rangos de solución de borde superior y de borde inferior, y eso representa el análisis límite. Y con ese conocimiento, los autores han dicho, pasemos al suelo, por ejemplo, una condición no drenada, en el que la resistencia es constante y es igual a CU, donde por un borde yo puedo decir que sea círculo, igual que el anterior caso, donde puedo poner la placa y la carga como una fundación y decir ahí hay un Q sub U, y el Q que produce falla es Q sub U, y en lugar de decir aquí suelo, le pongo una carga, esto representa una carga y digo es el Q asterisco. En ese caso, igual utilizando la solución anterior teórica, termino diciendo que el Q sub U es 2 veces la resistencia por pi más Q asterisco, porque le estoy agregando esta carga que va a ayudar a que eso no falle. Entonces, esos son los métodos teóricos y de esa manera puedo yo calcular el Q sub U para las hipótesis que tenga aquí. Y digo, el Q sub U que quería calcular parece tan simple como usar la resistencia y la carga que vaya a haber al lado, ¿no? Eso es lo que se ve ahí. Entonces, uno dice, eso sí que parece muy, muy simple. Pero aquí hay varios problemas y los vamos a leer. Todas esas soluciones que estoy viendo rápidamente, dice, son complejas. La complejidad de encontrar un mecanismo que pueda describir el proceso de falla razonablemente bien. El método de análisis límite aplicado para la determinación de la capacidad de apoyo toma en cuenta un sistema tridimensional, por tanto incluye solamente materiales cohesivos debido a que los mecanismos de colapso en estos materiales no son tan complejos como los que se presentan en materiales granulares. La complejidad de la geometría en 3 dimensiones juntamente con la dilatación de los suelos hace muy difícil el construir modelos de velocidades admisibles y hace que los cálculos de volúmenes de bloques y superficies de discontinuidades sean bastante laboriosos. Entonces está bien entender cierta idea con la cual Prandtl llegó a una ecuación y dijo, el Q sub U tiene ese modelo, pero nosotros no vamos a llegar a analizar el detalle de esto teórico. Vamos a ver modelos semi-empíricos. Entonces, en otras palabras, en base a cualquiera de esta teoría, entendiendo que tiene su base en placas, por ejemplo, y sin entrar a lo que dijo Prandtl en 1920 aproximadamente, vamos a decir que de la teoría, el Q sub U que uno puede colocar sobre un suelo depende de la resistencia C, de un Q asterisco, que es la carga que hay al lado, de gamma del suelo abajo, del ancho de la fundación y de estos factores que son factores de capacidad de apoyo en SN, Q y N gamma, que dependen de phi. Entonces, el valor de Q sub U directamente lo ponemos ahí
que sale de la teoría para un ancho B, una longitud infinita. Esto se da a lo largo de toda la fundación y con esa relación. Depende de la resistencia, de la carga al lado, de la geometría y del peso unitario por debajo. Y lo que realmente vamos a hacer es pensar en métodos semiempíricos y decir cómo se adapta esta ecuación teórica con ciertos criterios de ciertas personas. Así vamos a calcular. Y finalmente, pero para el siguiente capítulo, con métodos empíricos totalmente. Ahí va a aparecer el SPT, el CPT y otros. Entonces, ponemos ahí los semiempíricos en base a la de Prandtl. Está Terzaghi el 43, Skempton el 51, Meyerhoff el 51 y el 63, Hansen el 70 y Vesic el 73. Y si ustedes buscan, hay muchísimo más nombres, códigos, pero estos realmente representan la base de todo. Vamos a empezar con Terzaghi, propuesto el 43. ¿Y qué dice Terzaghi? Él también tiene sus consideraciones basadas en el método teórico y dice, voy a tomar una fundación de ancho B primero, longitud L, y ahí evidentemente hay una primera zona que se nota, donde se produce corte a lo largo de esos planos, y luego hay una segunda zona hacia uno y el otro lado, y esa segunda zona que mueve una tercera zona. Terzaghi dice el ángulo de esta zona 1, y esas son las hipótesis de cada uno, por eso es que son métodos semi-empíricos, dice va a ser el ángulo phi, luego esta zona 3 tiene el ángulo 45 menos phi medios, más algunas otras consideraciones de esfuerzos pasivos, y Terzaghi también dice, evidentemente por encima de la zapata no hay suelo, es una carga Q asterisco la que está por encima del suelo. Básicamente, él dice, hipótesis, suposiciones. La profundidad de fundación de F es menor que el ancho de la zapata B, es decir, menor que la dimensión más pequeña de la zapata. DF menor que B, fundación superficial. Ocurre una falla al corte general y la base de la zapata es rugosa. El ángulo alfa de la cuña ABC es igual a phi. La resistencia al corte del suelo por encima de la base de la zapata en el plano CD es despreciable y está representada por la línea punteada. Y el peso del suelo que se encuentra sobre la base de la zapata puede ser reemplazado por un esfuerzo sobre carga Q asterisco. Y si vemos lo mismo de otro lado, decimos Terzaghi está en esta categoría, no carga aquí y consecuencia el plano de falla en este orden, no subiendo como en otros métodos. Este ángulo alfa es el ángulo phi y básicamente se tiene esa forma. Hay más detalles, no vamos a entrar a los detalles, solo decir que eso es lo que plantea Terzaghi y él utiliza con estas consideraciones sus propios equilibrios y deduce pues las propias fuerzas y termina con esta muy parecida a la de Prandtl, muy parecida. C por NC, Q por NQ, más un medio de gamma por B por N gamma. Y Terzaghi dice el Q sub U con esas hipótesis debe ser calculado así, con un ancho B y una longitud infinita. Bien, y noten lo siguiente, Terzaghi pone aquí el valor de C y detrás hemos hablado que en estos coeficientes NC, NQ y N gamma está también la resistencia y lo que se ve es que los planos de falla pueden ser todos estos. Hasta cierta profundidad se está hablando de la resistencia a lo largo de esos planos. Por lo tanto, estamos pensando en una resistencia uniforme por debajo de la zapata. Y en la realidad, hablando de resistencia, y ahí tenemos que parar un momento, tenemos que decir normalmente en un cierto perfil de suelo hay diferentes tipos de suelos y si es que más o menos se trata del mismo, como aquí dice arcilla suave, arcilla suave arenosa, arcilla suave gris oscuro, gris claro, entonces se notan variaciones, pero todas son más o menos el mismo suelo y se puede ver el índice de liquidez asociado, se puede ver los contenidos de humedad, límite líquido, límite plasticidad, entonces decimos es evidentemente más o menos el mismo suelo y ahí hay un nivel de agua y adicionalmente hay resistencias de veleta de campo, compresión simple, prueba triaxial y en ese sentido se observa que por supuesto hay variaciones, ¿no? Entre unos y otros. Podríamos decir a 3 metros, en algún ensayo sale 25, ¿no? En algún otro ensayo sale alrededor de 25, está bien. Y un poquito más abajo sale menor, un poquito también mayor, entonces es variable y aquí está la mayor variación, ¿no? Entre 20 y 30 y aquí en compresión simple igual una variación incluso más grande. Bueno, entonces uno dice, ¿qué voy a hacer? Tomar un solo valor y si por decir algo estoy fundando a 2 metros, el suelo por debajo que tiene muchas resistencias, no es exactamente homogéneo y uniforme, no importa, podemos en esta consideración, por lo que les estoy diciendo, tomar una sola resistencia, un solo valor de CFI o un solo valor de CU. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque finalmente la ecuación asume eso, que por debajo todos los cortes se dan con resistencia única, o CFI o CU. Eso es lo primero que hay que entender en esta ecuación y las siguientes. ¿Cómo es eso de CU y CFI? Es algo que se ve en mecánica de suelos 1 y ahora queremos repetir. Y repetimos con estas gráficas de mecánica de suelos 1 y decimos a veces la resistencia al corte, quiero expresarla como tau en función de sigma prima y esa resistencia al corte va a venir dada por
por tau igual a C' más sigma prima por la tangente de phi prima. Y digo, esta resistencia está en función de los esfuerzos efectivos. ¿Y cuál es ese envolvente de falla? Aquí está, es un envolvente que va a lucir así, que hemos visto varias veces en mecánica de suelos 1. También es posible, en ciertas condiciones, decir y marcar tau en función de sigma, no de sigma prima. Y en condición no drenada, eso nos da una envolvente horizontal. Y decimos en ese caso, tau es igual a C sub U. Y hemos explicado, el primer caso es drenado y el segundo caso es no drenado. Y hay ensayos para determinar uno u otro. Una arcilla, por ejemplo, que tiene una carga rápida y está saturada, puede comportarse en condición no drenada porque no sale el agua rápidamente. Y en esa condición no drenada me basta ver el esfuerzo total, la condición de aquí abajo. Y la resistencia de esta arcilla es constante igual a CU. Pero esa misma arcilla, cuando se le aplica una carga lentamente en condición drenada, pues tiene esta otra resistencia, C' y phi', y los parámetros son C', tiene esta otra envolvente, tau C más sigma tangente, y los parámetros de resistencia ya no son más CU, son C' y phi'. En este caso, de condición drenada, se están utilizando esfuerzos efectivos. En este caso, de condición no drenada, se están utilizando esfuerzos totales. Y en una arena, hemos dicho, nunca entramos a esto no drenado, siempre es este de acá. Entonces hay que tener cuidado con ver la situación y ver si es que estamos comprimiendo de tal manera que el suelo se comporte en condición drenada o no drenada. Y eso tiene que ver con el tiempo de construcción. Esa es básicamente la idea. Muy bien, en ese caso, la ecuación esta de Terzaghi, pues sufre unas modificaciones. En este caso, en el que estamos tomando algo efectivo, realmente estamos calculando el Q efectivo y los parámetros C' se ponen como prima y este esfuerzo, que es la carga adyacente, viene como efectivo y este peso unitario viene como sumergido, porque estamos en este caso que representa la condición drenada. Y en condición no drenada, este valor que se calcula es el bruto, no el efectivo. Este valor está asociado con CU porque la resistencia es CU, ya no es C'. Y adicionalmente los parámetros asociados tienen que ser totales. Y además observo aquí que el método de Terzaghi además me ha puesto unos factores S, que son factores de forma, y eso es porque las fundaciones no siempre son continuas, ¿verdad? Entonces ahí viene otra vez parte de usar un método semi-empírico, la idea de que existen factores de forma, y estos factores de forma son SC, SQ y S gamma. Pero debe quedar muy claro que representa drenado y no drenado y que se calcula en cada caso. El método de Terzaghi aparece en una tabla, y esa tabla trae primero esas ecuaciones, y hemos distinguido que la primera es la que se debe usar en condiciones drenadas y la segunda en condiciones no drenadas. Y además el método dice, y para los otros parámetros aparecen ecuaciones o tablas. Voy a empezar con el factor forma. Dice, hay un SC, un SQ y un S gamma que son el mismo en cualquiera de las ecuaciones. Si la fundación es continua 1, perfecto, ya entendí eso. Si es circular, esos valores. Si es cuadrada, esos. Y si es rectangular, esos otros valores asociados con el factor de forma. Entonces ya está listo eso. Y luego el NC dice, el NC es un NQ menos 1 por la cotangente de phi. Y el NQ es el valor de A, que está aquí, coseno 45 más phi medios. Entonces, si uno conoce phi, entonces inmediatamente conoce A. Si conoce A, conoce NQ. Si conoce NQ, conoce NC. Y si conoce además otra vez phi, aparece aquí phi, y teóricamente puede calcular N gamma. Pero bueno, hay algo extraño en esta ecuación de Terzaghi. Terzaghi parece que nunca dejó escrito a qué se refería con este Kp gamma. Algunos autores, en base a la relación de Terzaghi, han terminado diciendo, ese tiene una ecuación y vamos a dar una tabla para ese N gamma, y dan valores en lugar de esto. Entonces, en el texto, por este Kp gamma, uno no puede calcular directo la ecuación, pero igual puede hacer los cálculos de los factores con esto. Por ejemplo, si resulta que el valor de phi del suelo que estoy tomando es 30 grados, entonces quiere decir 30 aquí, este valor es NC, este valor es NQ y este valor es N gamma, y vienen dados los valores. Y si vienen dados estos valores en cualquiera de las ecuaciones, tengo NC, tengo NQ, tengo N gamma. Hace un momento dije que también tengo los valores de S, por lo tanto tengo los factores de forma S. Por supuesto que adicionalmente sé cuál es el ancho de la fundación y más la longitud, por supuesto, y sé la resistencia. Y si sé la resistencia, tengo los valores de C y además, ¿no? Y por último, puedo también calcular el Q asterisco prima y el gamma prima. Y esa es la manera en la que se calcula el Q sub U. Todavía digamos más cosas. ¿Qué otra cosa queremos decir aquí? Queremos traer otra vez una de esas zapatas y decir, hay un valor hay una posición del nivel freático ahí. Queremos, antes de cualquier cosa, solo olvidarnos de ese D que está en su texto, pero olvidémonos que eso es D. Tiene un ancho B y aquí queremos ver cómo calcular el valor de Q asterisco. Entonces uno dice, no es nada difícil, el Q asterisco es la carga que está aquí al lado. Entonces yo digo, hay una carga ahí que va a ser sustituida, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Y digo, puede ser o Q asterisco, si es que es total, o puede ser Q asterisco prima. Y debo entender que es lo de siempre, ¿no? Lo de siempre es cualquier valor sigma es sumatoria de gamma por Z, cualquier valor de U es gamma del agua por la altura piezométrica, y un valor de sigma prima es el valor
valor de sigma menos U. Entonces aquí al decir Q estamos pensando en eso. Q asterisco es el esfuerzo total. U es la presión de poros, no debajo de la fundación, no antes de colocar la fundación, sino después de colocada la fundación. Esa es la clave, ¿no? Por lo que hemos entendido. Y el Q asterisco prima es el esfuerzo efectivo, ¿no? No hay nada más escondido. Entonces al mismo tiempo hay un Q asterisco y un Q asterisco prima. Al mismo tiempo se dan esos valores porque uno es sigma total y el otro es sigma prima FI. Y si hay más estratos aquí, si el agua está más arriba o más abajo, no importa en absoluto, nosotros podemos calcular cualquiera de estos valores, Q asterisco y Q asterisco prima. A veces pueden ser iguales. ¿Cuándo pueden ser iguales? Si el nivel freático ya está en esta posición, Q asterisco es igual a Q asterisco prima porque U es cero. Entonces, si está arriba, son diferentes. Ahora volvamos a esta ecuación y digamos, muy interesante aquí en esta porción, y si la agrandamos más, en esta dice que cuando estoy en este caso de esfuerzos efectivos condición drenada, ese valor debe ser siempre el efectivo. No me dice, piense que el nivel freático, nada, dice el efectivo. Y en este otro caso dice el total. Entonces, no importa que haya agua o no haya agua, que sean iguales o diferentes, el hecho es que en esta porción siempre entra el total y en esta siempre entra el efectivo. Y aquí siempre este gamma es total y este es gamma sumergido. Entonces, cuando yo estoy usando estas ecuaciones, pienso en esto y digo, el cálculo de uno u otro es fácil, es solo ver lo que está aquí arriba y tener cuidado de usar el efectivo en la ecuación drenada y el total en la ecuación no drenada. Y no me pregunto más. Pensemos en otra cosa. Pensemos ahora en el peso unitario. Entonces dice, el peso unitario tiene que ser del suelo aquí por debajo. Y por supuesto, el mismo suelo por debajo de la zapata es único, se hemos explicado. Si uno en campo determina que tiene ligeras variaciones, toma uno solo como promedio, ¿no? Esa es la clave. Y ahí decimos o es gamma prima, solo como manera de expresar. Y aquí dice algo, igual no me olvido de esto y digo, no importa, y me olvido de esto. Va a ser pulido a futuro en el texto. Pero por debajo, porque el peso unitario es por debajo, entre el gamma o el gamma prima. Y vuelvo a la ecuación y ahí me dice, en la ecuación si es el esfuerzo efectivo es gamma prima. Y si estoy hablando de esfuerzos totales, utilizo el gamma. Entonces, si el suelo pesa 20, el gamma prima es aproximadamente 10. Por definición, el gamma prima no es nada más el valor de gamma prima. El peso unitario sumergido es el gamma del suelo menos el gamma del agua. Entonces, aproximadamente 20 menos 10, para el ejemplo que he dado. Entonces, esa es la relación. Y aquí estoy diciendo que un suelo puede tener un valor de gamma y al mismo tiempo el suelo tiene un valor de gamma prima, es solo la diferencia, una y otra cosa. Bien, ahora resulta que no es común para lo que es esto, pero en teoría nosotros tomamos y decimos a una profundidad B hay un efecto, es lo que se entiende aquí, una profundidad igual al ancho. Y como siempre los autores pueden variar en relación a la profundidad, pero la idea general en una profundidad B puede ser que el nivel freático, vamos a anotarlo aquí, no esté por encima. Y eso dé lugar a que por debajo del nivel freático ese suelo tenga claramente el valor gamma prima. Por supuesto, también puede ser gamma, ¿no? No me olvido, porque es el mismo suelo. Y por arriba, solo una posibilidad, el valor de gamma. ¿Por qué? Porque el nivel freático está por debajo. Este suelo ya no puede estar sumergido. Y ahí podemos nosotros decir que ese nivel freático está a una distancia d minúscula. Entonces, el momento en que yo quiera un gamma prima para utilizar aquí en la ecuación de sumergido, voy a tener problemas, comillas, problemas, no voy a saber qué hacer, si tomar cuál. Entonces, la esencia es tomar un ponderado. Entonces, se dice, el valor de gamma ponderado en esa condición va a ser el valor de gamma multiplicado por D más el valor de gamma prima multiplicado por B menos D, equivale a dividir entre la base. Y le ponemos el mismo color y dividimos entre la base y decimos que esto no importa, simplemente va a corregirse en su texto. Y para la parte de abajo, cuando el nivel freático pues no está saturando todo, en ese caso en el que yo tenga que utilizar un gamma prima y tenga parte con gamma y parte con gamma prima, utilizo un promedio ponderado. Aquí no necesito porque tengo un valor de gamma único, podría tener solo en el otro caso. Entonces, en uno y otro caso y en cualquier situación puedo calcular el valor de Q sub U utilizando la ecuación de Terzaghi. Veamos otro método, por supuesto otras hipótesis, muchas parecidas, pero no las mismas. Entonces, algunos años después apareció Skempton, más hacia la península escandinava, y él le interesaban más las arcillas mismas. Entonces, él, el 51, terminó diciendo igual que antes, cuando colocamos cualquier carga, esto representa el nivel de fundación, y esta es una por debajo, y hay todo arcilla saturada. El valor de Q sub U que se puede poner ahí es un C por NC más gamma por DF. El gamma por DF va a representar la carga al lado, y el C por NC representa, obviamente, algo asociado con la resistencia y la capacidad de apoyo del suelo. Y noten que no hay un NQ, no hay un N gamma. Directamente un NC, porque es solo cuestión de arcillas. Y Skempton dijo, y ese valor de NC, obténganlo de esta tabla. DF sobre B en función de la profundidad y el valor de NC para diferentes tipos de fundación continua, circular. Entonces, si uno, por ejemplo, tenía un DF sobre B de 1, subía y decía aquí fundación continua esto, entonces aproximadamente 6,3, 6,4.
fundación cuadrada, porque el área influye, 7, 8, ¿no? Algo por el estilo. Y aquí el método de Skempton incluía la idea de que este df sobre b podía ser más grande. Terzaghi solo era hasta que df sea b, aquí podía crecer a 2, 3, 4, 5. Y ahí algo interesante, esto puede fácilmente convertirse en una fundación profunda, cuando df sobre b es más grande. Y la misma ecuación funciona para fundación superficial y profunda, pero con estos parámetros. Bueno, hemos hablado ya de las fundaciones profundas y ahí entrarían en esencia los mismos factores de seguridad que pensaron y preguntaron la anterior clase en base a fundaciones profundas. Pero bueno, extra de aquello, estamos en fundaciones en general superficiales y ese es el método. Y aquí dice, para la relación D sobre B, df sobre B esta, aquí está una tablita para circular y para continua, que son valores de acá. Por ejemplo, para df1, circular 7, 7, continua 6, 4, es lo que tenemos nosotros en relación a ese NC. Bien, sin mayor detalle, no nos preocupamos mucho, esa es la relación de Skempton, muy poco usada ahora, muy restringida, pero todavía válida y ya nos ayuda a entender que cuando es arcillas, las ecuaciones son más simplificadas. Luego viene el método de Meyerhof, propuesto en el 51 y después el 63. Y ahí uno dice, igual hay unas hipótesis, las leemos. Meyerhof toma en cuenta la resistencia al corte del suelo por encima de la base de la zapata, asume que la superficie de falla se extiende hasta la superficie del terreno y pueden ser aplicadas a fundaciones rugosas, tanto superficiales como profundas. Uno mire, dice aquí está el ancho B, la profundidad DF y aquí la situación que él asume, con los ángulos que él asume y por supuesto una superficie que llega hasta la superficie. Entonces esa es una diferencia. ¿Y qué hace Meyerhof? Dice, igual que siempre hay dos ecuaciones. ¿Cuáles son las dos ecuaciones? La de condición drenada y la condición no drenada. Y las drenadas con efectivo, la no drenada con total. Y ahí otra vez lo mismo. Y él dice, hay un NC, hay un S, igual que antes, pero además por la profundidad, él no restringe a que sean fundaciones superficiales, él directamente dice, vamos a tomar un factor de profundidad. Igual, cada una tiene su propia ecuación, NQ, NC, N gamma, su propia ecuación para SC y para D, entonces es solo cuestión de ir con calma con estas ecuaciones. Y aquí dice, estas es no drenado, esto drenado, y aquí dice, para phi igual a 0, eso es lo que debe entenderse por drenado, al revés, no drenado, y para phi mayor que 10 debe entenderse por drenado. Si recordamos, eso lo hemos explicado aquí, y hemos dicho para phi horizontal, ¿no? Phi igual a 0, no drenado, y phi mayor que 10, drenado, eso es lo que en esta tabla nos está diciendo. Entonces, si uno se fija, estas ecuaciones son iguales a las de Terzaghi, con esos factores, y asunto solucionado uno puede hallar absolutamente todo. Hay que ir con calma, y en un momento vamos a ver un ejercicio para que utilicen esta tabla. Digan, dice para cualquier phi no drenado. Hay un KP, eso, y este KP puede entrar en algunas ecuaciones, excelente, no hay problema. Se puede, es fácil, simple. Hay tablas en lugar de usar estas ecuaciones, o por supuesto que uno puede usar estas ecuaciones, pero también hay tablas y dice, mire, si phi es 30, el NC es tanto, el NQ es tanto, el N gamma de Hansen, el N gamma de Meyerhof y el N gamma de Vesich. Ahorita estamos con Meyerhof y ahí podemos obtener un valor, NC, NQ y N gamma. Nada más. Eso es lo que dice Meyerhof. Hansen dice lo mismo, tengo mis propias hipótesis y asociadas muy parecidas a estas de Terzaghi, ¿no? Las de Hansen. Dice, toma en cuenta un factor BI para considerar el efecto de una posible inclinación de la superficie de fundación, que todavía no vamos a ver, un factor GI igual, que todavía no vamos a ver, y después dice, al igual que la ecuación de Meyerhof, la ecuación de Hansen puede ser utilizada tanto para fundaciones superficiales como profundas, ya que incluye un factor de profundidad de subida. Y vemos otra vez una de estas tablas y decimos, ahí está, condición drenada, condición no drenada. Solo que aquí hace una pequeña diferencia, dice en condición drenada, igual que antes, NC, NQ, N gamma, SC, factor de forma SQ y S gamma, y luego DC, DQ y D gamma, igual que lo que ya sabemos. Pero, como es la ecuación de Hansen, tiene él sus propios criterios de qué es S y de qué es D. Y en no drenada no es exactamente igual, hace una pequeña variación. Dice, me basta el Q asterisco, me basta el CU, no aparece ni un NC, nada, porque el NC ya lo pone como 514, y aquí factoriza, y estos términos, SC y DC, cuando es no drenado, DC llevan un asterisco, y está el asterisco. Y después el NC, NQ y N gamma tienen sus propias ecuaciones, y la tabla esa da SC asterisco o SC normal, SQ, S gamma, y los factores de profundidad lo propio. Entonces no hay nada complicado, es solo reemplazar valores ahí en Hansen. Y lo mismo en Vesich. La ecuación propuesta por Vesich es esencialmente igual a la dada por el método de Hansen, salvo la introducción de algunos cambios que se especifican a continuación. El término N gamma tiene una ecuación ligeramente diferente. Y listo. Y ahí otra vez aparece para una tabla de Vesich la ecuación drenada, la no drenada, los factores que toma Vesich, los de forma y los de profundidad. Entonces lo único que hay que hacer en todas esas ecuaciones es practicar. Y ahí aparece una arena en el ejemplo 3.1 y en esa arena
regla dice, por favor, halle la máxima presión segura de apoyo, considerando que el suelo es arena. El factor de seguridad corresponde a 2 sobre la carga neta aplicada y utilizar el método de Meyerhoff, luego el de Hansen y luego el de Bessich y calcular esto. En este caso en especial, trae una carga aquí aplicada de 185 kilopascales. Por favor, dígame si se necesita ese dato aquí. En alguna de las ecuaciones entra la carga aplicada aquí. Respuesta, no, no necesito, porque voy a yo hallar un valor dependiente del suelo, función del tipo de suelo, de la profundidad, de la geometría, del tipo de suelo, de la resistencia del suelo. Pero no, si haya puesto 185 está bien, pero no quiere decir que voy a usar ese valor o ese es el de la resistencia. Voy a calcular el valor que puedo poner ahí y si ya he decidido poner 185 me va a servir para comprobar si aguanta o no aguanta, pero este 185 no entra. Entonces esas tablas hay que usarlas, ahí está el ejercicio para hacer eso. Y también hay que pensar en el ejemplo 3.2 en que cambia la situación y dice, mire, aquí abajo hay una arcilla y como una arcilla no solo tiene la resistencia que tenía la arena C igual a 5, Φ igual a 30. No, la arcilla puede tener Cu de condición no drenada y C y Φ de condición drenada. La pregunta es cuál se utiliza. Puede utilizarse ambas. Si uno va a poner una carga sobre esa zapata y la carga sobre esa zapata se la pone lentamente en condición drenada, tengo que pensar que la resistencia del suelo es 5,30. Pero si se la coloca inmediatamente, como siempre es supuesto en este curso, desde asentamientos que digo, se pone la carga en una sola vez. Entonces, pues tengo yo una condición no drenada, porque estoy poniendo la carga en condición no drenada. Entonces, ahí utilizo el valor de Cu y no este. Esa es la manera de decidir en una arcilla la resistencia. Y si no sé nada, pues siempre asumo que estoy poniendo rápidamente y normalmente esa resistencia da una capacidad menor. Si yo construyo un edificio y acabo la construcción, en ese momento se va a dar la menor la capacidad de apoyo. Y conforme vaya drenando el suelo, y ya ustedes han aprendido a calcular hasta el tiempo en el que va a drenar, conforme va drenando el suelo ya no se comporta en forma no drenada, sino drenada. Entonces lo normal es hacer eso, decir, voy a utilizar esta resistencia al principio y conforme vaya asentándose y drenando, me correspondería usar esta resistencia. Pero como yo sé que la resistencia no drenada me va a dar una menor capacidad de apoyo, me basta calcular esta con esa. Y así, por ejemplo, digo, utilizando valores de la anterior clase, si la capacidad de apoyo es 100, si la capacidad de apoyo es 100 kilopascales, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, puedo yo decir y poner el edificio con una carga de 100 kilopascales. Y luego empieza a drenar y la capacidad de apoyo va cambiando porque la resistencia va cambiando a una condición drenada. Y al utilizar estos valores, por decir algo, en lugar de 100 me va a salir 300. Entonces ya no hay nada más que hacer porque el edificio pudo aguantar 100, ahí está. Y más bien me deja tranquilo en el tiempo, va aumentando porque esto normalmente representa valores mayores. Y si de alguna manera yo quiero saber la nueva resistencia en 5 años, pues utilizo estos otros parámetros porque esa es la resistencia en 5 años para esa misma arcilla. Entre tanto, para construir me basta esta resistencia. Y de ahí viene el ejemplo 3.2 para que utilicen esa resistencia. Y esa es la idea, ahí viene todo combinado, eso es capacidad de apoyo de lo común. Hasta ahí es donde uno utiliza como ingeniero civil la capacidad de apoyo. El resto son cosas que también se utilizan, pero vamos a hablar de excentricidad y otros detalles que son menos comunes.